días a todos, bienvenidos a otra tertulia urgente. Hoy nos encontramos con Mateo Rosales Leigue, abogado especializado en lobby y asuntos públicos, fundador de Libres en Movimiento, una organización que busca generar incidencia positiva alrededor para la defensa de la democracia y la libertad en Bolivia y en particular en Hispanoamérica en general. Colabora con diferentes organizaciones a nivel internacional como la Fundación FAES de España o el Instituto Juan de Mariana. Es columnista habitual en Brújula Digital de Bolivia y es un placer para nosotros tenerlo esta mañana en Tertulia Urgente. Buenos días, muchas gracias Adriana por la invitación. Es un gusto, pues, querido Mateo, tener la posibilidad de compartir y para mí es con mayor razón una satisfacción porque yo como abuela de ustedes me siento feliz de compartir intereses y en esta tertulia las visiones que tienen ustedes como jóvenes sobre lo que está pasando en el mundo. Habíamos comentado con Adriana, lo habíamos pensado. Es necesario mirar el bosque completo y en eso creo que tú nos puedes ayudar bastante. A ver, querido Mateo, esto que llamamos civilización occidental tiene como una de sus notas fundamentales la democracia. Y si hacemos un repaso de lo que hemos venido haciendo hace mucho tiempo, en Bolivia y en otros países y lo que hoy día en España, y eso nos contarás tú, también se está convirtiendo en una bandera de reclamo y movilización ciudadana, es justamente pedir democracia. Y lo hemos hecho enfrentándonos en algún momento a regímenes de fuerza, a dictaduras militares, pero ahora que en todo lado hay elecciones, nosotros mismos estamos en el año de nuevas elecciones, nos preguntamos si esta característica de nuestra forma de vida está vigorosa o por el contrario, no solo se ha debilitado, sino también pervertido. ¿Cómo ves esto, Mateo? Eh, verdad, Isela, que como de una forma has comentado, vivimos un momento, podríamos decir, interesante, pero a la vez que nos enfrenta a nuestra propia realidad, ¿no? Como naciones, como individuos, como estados participantes de un todo o de una idea común, ¿no? De un espacio compartido, digamos, ¿no? Eh, para referirnos a esta idea de Occidente que planteabas, primero precisamente es que hay que hacer el esfuerzo de definir qué es Occidente, ¿no? Y Mm, Occidente es, podríamos decir, el conjunto de países, naciones, estados crecidos a partir de un legado grecolatino y un ideario judeocristiano, ¿no? Ese es, digamos, el punto de partida que nos identifican a nosotros como individuos y como países, que de alguna forma deriva en la participación de la cultura política común que tenemos, ¿no? Y por lo tanto compartimos cómo es la democracia. La cultura política, en términos sencillos, tampoco podríamos indagar más si quieres, pero podríamos definir la cultura política como la relación que existe entre las sociedades o la sociedad y el ejercicio del poder, ¿no? José Ortega y Gasset decía que el hombre es una, el hombre es netamente histórico, solo tenemos pasado, el presente es un instante y el futuro está por venir. Y por lo tanto, esa idea también antropológica nos obliga a remitirnos a los principios, ¿no? A los principios, a los valores históricos. Y en ese sentido, podríamos decir que el escenario que habíamos vivido o que habían vivido nuestras democracias a partir de finales de los años 80 o principios de los 90 del siglo pasado,
está en franco detrimento, ¿no? El acuerdo político global sobre los pilares de la democracia liberal tras la caída del muro de Berlín y la caída también de la Unión Soviética, planteaba la democracia como el, el eje transversal, el eje compartido, a partir del cual se podría construir no solamente una democracia o en un país, un estado donde se respeten los derechos humanos, donde se reconozcan el valor de la persona como individuo y parte de una sociedad, sino también de crecimiento económico y prosperidad, ¿no? Ese acuerdo histórico, ese acuerdo basado en estas reglas, está en decadencia. eh, a partir de ciertos elementos y a partir de aquí, si quieres, podamos conversar, que ponen en evidencia que no solamente se trata de una situación cortoplacista tras la llegada de Donald Trump, sino que se viene gestando desde hace mucho tiempo, ¿no? Podríamos decir que ese periodo histórico, a partir de desde los años 90 hasta la crisis económica 2008-2013, tiene en el interior unas digamos, características particulares. Por un lado, ¿Qué te parece, querido Mateo? Es que la tela que estamos extendiendo es muy grande y es muy importante y tú has lanzado unos elementos que no quiero que se diluyan. Lo primero que estamos entendiendo por Occidente, no un espacio geográfico, sino más bien la coparticipación en una forma de vida, la podemos llamar cultura, civilización, y que tiene como contenido fundamental un conjunto de principios y valores. Ahora, tú has mencionado también que entre esos principios y valores democráticos que caracterizan a la democracia está la importancia crucial de la persona en su dimensión individual como sujeto de derechos, un catálogo completo de derechos humanos, pero además dentro de ellos también como un eje fundamental la libertad. Y tienes razón cuando dices que lo que está pasando hoy no viene desde enero, que es la nueva ascensión al poder de Donald Trump en Estados Unidos, y veremos por qué estamos mencionando esto, sino que hay que reconocer que hay un pasado, pues, ¿no? Que viene de más atrás, esto de mucho más atrás, y que nos va a explicar por qué la democracia está mostrando hoy evidentes signos de haberse pervertido. Yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Mateo, pero parece que la democracia se ha reducido a elecciones. Allá donde hay elecciones hay democracia y por eso hay gente que muy suelta de lengua dice, pero en Cuba hay pues elecciones, eso es democracia, y en Venezuela también, y en Bolivia también, y en España también. Entonces, ¿tú crees que hoy, cuando se dice democracia, hay un reduccionismo al mero acto electoral? me cortas cuando quieras porque tengo que extenderme y a enrollarme un poco, así que como esto además es una tertulia, intervienes y me cortas cuando quieras, Gisela. Lo interesante aquí yo creo que es poner sobre la mesa ¿qué es democracia, ¿no? Una definición, digamos, lo más cercana posible a lo que precisamente comentabas de que una democracia no se reduce simplemente a acudir a las urnas, al colegio electoral cada 5, 6, 4 años, dependiendo del sistema que se experimente, ¿no? La democracia en realidad, Gisela, es el sistema que reconoce el tejido institucional a partir de unas reglas. Las instituciones, que esto se habla mucho, ¿no? En una democracia, las instituciones, la institucionalidad son reglas, son acuerdos, son procedimientos que suscitan una idea de la persona, lo que decíamos antes, frente a la organización social y al ejercicio del poder.
Es decir, que la democracia interpreta aquel vínculo que existe entre las personas y el poder público, ¿no? Y en digamos, en esa definición eh, cabe destacar algo que también has dicho, de que yo creo que es interesante ponerlo sobre la mesa, traerlo, Gisela, que es, no hay democracia en Cuba, hay democracia en Venezuela, porque había elecciones en Venezuela, hay democracia. Mm, Steven Levinsky eh, y O'Donnell, el académico argentino, de otra forma, pero bueno, Steven Levinsky hacía una clasificación, digamos, del sistema o del modelo democrático a partir de su comparativa con el régimen autoritario, ¿no? Y en esa definición que había una democracia plena, un autoritarismo competitivo, un autoritarismo, digamos, completo, y Bolivia entraba dentro de la categoría de autoritarismo competitivo, ¿no? Mm. Mm, Esto nos sirve cuando estamos haciendo un estudio de la política, digamos, ¿no? O de la actividad política, o de la ciencia política, mejor dicho, ¿no? Esto nos sirve para analizar. Pero en la praxis, cuando al momento de analizar la democracia, por ejemplo, traigamos el caso de Bolivia, ¿no? Hablamos de pluralismo político, de independencia de poderes, de sistema de partidos, de liderazgos frente al poder público. Y cuando todos estos elementos no se observan o están en decadencia, digamos, o son perseguidos, entonces no hablamos de ningún tipo de democracia, ni de democracia delegativa, ni de autoritarismo competitivo, hablamos de un autoritarismo a secas, 100%. Entonces, el problema aquí, yo creo, Gisela, que es que vivimos en este contexto de cambio, ¿no? De cambio, digamos, geopolítico, universal de alguna manera del momento histórico, donde ahora son los autócratas quienes definen qué es democracia, cuál es la verdadera democracia, porque han entendido a partir de la crisis del orden liberal que el escenario de la democracia liberal es precisamente el campo en donde se tiene que actuar. Entonces, la democracia que habíamos conocido y que decíamos a principios de los 90 no es la verdadera democracia. La democracia entonces es la participación exclusiva, incluso radical del pueblo frente al poder público. Y ahí entra este debate precisamente entre la democracia representativa y la democracia participativa, ¿no? Más o menos yo creo que iría por ahí la definición. Bueno, y creo que tienes razón en este último apunte. Fíjate que hace ya unos cuantos años, en 2008, en un foro en el que participaron algunos académicos políticos de diferentes países, hubo uno, Ignacio Walker de Chile, que decía, ojo con la democracia participativa. Efectivamente. Porque parece, decía él, que el desafío nuestro de los demócratas es el perfeccionamiento de la democracia representativa, Eso es, así es. porque la democracia participativa o directa es una muletilla inventada por unos pícaros que luego a nombre del pueblo van a tomar decisiones incluso en contra del pueblo. Y por eso es que lo que aclaras tú a mí me parece fundamental. Hay ciertos conceptos cuya definición no admite adjetivos calificativos. La democracia es democracia. Es una manera de gestionar el poder en la cual, como bien lo has dicho tú, la persona es el centro de la mirada y de la protección frente al poder. Y ahí aparecerá la Constitución como ese conjunto de acuerdos, acuerdos que son los que derivan luego hacia abajo las demás disposiciones legales y cuyo respeto, cuya eficacia define lo que vamos a entender por Estado de Derecho. Entonces, esa palabra democracia a secas alude al concepto que es el motivo de nuestra preocupación, que ha sido el motivo de lucha y que hoy día vuelve a ser una bandera para movilizarse. Pero a ver, también has dicho algo importante, son los autoritarios los que hoy día se llaman demócratas y definen la democracia. No solo eso, tú estarás informado, Mateo, que en Venezuela
se están realizando una serie de eventos, algunos de ellos con apoyo directo de China, contra lo que ellos llaman el neofascismo. Y resulta que hay una ley antifascista y convocan especialmente jóvenes, lo han hecho para la usurpación del poder por parte del señor Maduro en este enero, que se reúnen para lanzar proclamas de viva la democracia y muera el fascismo, cuando en realidad ellos son los fascistas y ellos son los que están atacando sistemáticamente a la democracia. Y hay un señor de apellido Monedero que en esa misma dinámica se ha tomado el derecho o ha tomado la oportunidad que el régimen totalitario venezolano le ha dado de ir a Caracas y en el helicoide mandarse una conferencia sobre derechos humanos, es decir, en el centro donde se tortura sistemáticamente a las personas en Venezuela, este individuo se ha atrevido a hablar de derechos humanos. A ver, esa es la situación terrible de esto que yo estoy llamando una perversión de la democracia. Y no sé, a mí se me ocurre que en la aseveración que tú has hecho de que los autoritarios se han dado cuenta de que ya la instauración de regímenes de ese corte no va por la vía de la fuerza, sino por la vía de la democracia. La isla del Caribe tiene mucho que ver. Por supuesto. Por Yo supuesto. creo que, por lo menos en nuestro mundo hispano, Cuba tiene un papel protagónico en ese camino de perversión de la democracia que nos está afectando tan drásticamente. Y te he dejado de ver, querido Mateo, no sé qué ¿No? pasó. ¿Ves? Voy. Perdón, vale. Ahora sí. Muy bien, entonces, ¿estás de acuerdo tú con esa mi aseveración? Cuba tiene que ver con esto. Gisela, en Hispanoamérica tenemos nuestro propio muro de Berlín y es el muro de Berlín que se extiende desde La Habana hasta Caracas. Hasta que no seamos capaces de derribar ese muro, Hispanoamérica no va a ser completamente libre. Por lo tanto, Cuba tiene el régimen cubano tiene muchísima responsabilidad, por supuesto, y un papel protagónico en el análisis que estamos haciendo sobre el estado de la democracia. Eso es importante, el estado de la democracia en Hispanoamérica, ¿no? El estado de la democracia en Occidente. Eh, el problema de fondo, yo creo, por un lado tenemos digamos, la idea que tienen los regímenes autoritarios o los portavoces autocráticos respecto a la democracia en determinados países, por ejemplo, en Europa, Hungría, ¿no? Está cobrando muchísima fuerza este discurso. En Hispanoamérica tenemos casos paradigmáticos, por supuesto, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, etcétera. Eh, y por otro lado, está la percepción de la ciudadanía o de las personas respecto del régimen democrático, del sistema democrático liberal. Sartori decía, en el discurso cuando ganó el premio de FAES, el premio de la libertad de la Fundación FAES de España, decía que quizás el problema de la democracia liberal es que la palabra liberal había muerto de éxito por el estado de realización que había tenido y que precisamente había sido una idea capturada por aquellos que querían destruirla. Para acabar con la democracia, los populistas y autoritarios, por lo tanto, entienden que hay que partir, hay que ganar unas elecciones y desde la propia, digamos, institución derribar estos principios, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tiene la gente de la democracia? Mm, hay una encuesta, bueno, se ha hecho el Latinobarómetro 2023, si no es de 2023 o del año pasado, esto habría que confirmarlo, establecía que solo un 48% de los encuestados en Latinoamérica
veían, eh, estaban satisfechos con el sistema democrático, ¿no? Solo el 48%, una reducción de 15 puntos respecto de 2010. Este es un dato que nos está diciendo algo. O sea, a día de hoy, casi el 70% de la población mundial vive bajo una autocracia, un régimen autocrático, autoritario. Por lo tanto, la democracia está en un retroceso, ¿no? Pero lo más preocupante es que la percepción de la gente respecto a la democracia está en retroceso. ¿Por qué? Porque la gente piensa que la democracia no, o no está satisfecha con el sistema democrático, ¿no? En Hispanoamérica, cuando hablamos de democracia, y esto lo estamos conversando ahora mismo, seguimos hablando de los mismos desafíos que hablábamos, Gisela, cuando se recuperó la democracia en Bolivia y en Hispanoamérica en general, en los años 80, la primera ola de democratización, ¿no? Seguimos hablando de sistema de partidos, seguimos hablando de pluralismo político, seguimos hablando de crecimiento económico, seguimos hablando de pobreza y desigualdad económicas, seguimos hablando de independencia de poderes, seguimos hablando de régimen constitucional y derechos humanos. Son problemas que no se han superado y que no se han resuelto a lo largo de estos 30 años de disfrute de democracia en la región. Cuando un ciudadano de 20 y pico años en cualquier país de Hispanoamérica es consciente de que no va a vivir mejor que sus padres, estamos hablando de un tejido de frustraciones muy importante que hay que analizar a la hora de decirle a ese muchacho, a ese joven de estas nuevas generaciones en la región, que los esfuerzos respecto al sistema democrático tienen o no un resultado en su vida cotidiana. Es decir, que la democracia a ellos no les reporta nada. Pues también es un fenómeno, ¿no? Que también se ve en Bolivia, por ejemplo, que casi un 30%, bueno, dependiendo de la encuesta, porque ahora mismo hay encuestas de todo en Bolivia por el tema electoral, eh, porque el movimiento del socialismo en conjunto, ¿no? Si juntas a los tres caudillos o a las tres percepciones, llega a un 30%. También habría que, es un dato para analizar. Pero querido, en Venezuela, mira cuánto ha tenido Maduro, ¿no? Pese a la contundente victoria, en realidad no es el 70% de González Urrutia el que admira, sino el 30% de Maduro, porque es bastante, ¿no es verdad? Pero bueno, mira, algún día tendremos que volvernos a sentar para tertuliar y reflexionar juntos sobre esto. Mientras tú hablabas, yo pensaba en esta terrible pregunta: ¿y qué me da a mí la democracia? Eso interpela el concepto de ciudadano, ¿no? Porque de pronto lo que estás planteándote es que el Estado es el que tiene que resolverte tus problemas. Y quién sabe, la fórmula es más bien al revés. Oye, que el Estado no sea un problema para ti. Y eso te coloca en la situación, en un escenario democrático, de tener todas las posibilidades de hacerte cargo de tu vida en el marco de compatibilidad con los derechos y los intereses de los demás, con eso que podríamos llamar el interés público también, pero no delegarle nada más y nada menos que al poder la tarea de resolverte la vida. Pero esto es fácil decirlo y muy difícil eh, hacerlo parte de la lógica, especialmente de las nuevas generaciones. Hay todo un tema de debate también ahí. Pero bueno, estaríamos de acuerdo entonces en que la democracia ha venido sufriendo una sistemática embestida desde los protagonistas de la tendencia autoritaria y que viene acompañada por este descrédito en el que ha caído, porque hay mucha gente que piensa que con democracia no se resuelven sus problemas y su vida no mejora. Pero bueno, hay una perversión terrible de la democracia y esto
en un contexto en el que de tus mismas palabras identifico yo un segundo asunto grande que espero que a la gente le parezca tan importante como creo que a nosotros, y que tiene que ver con algo que has dicho al referirte a que tenemos que derribar nuestro propio muro de Berlín. Aquí entra sí el señor Donald Trump. ¿Ah? Yo supongo que ha sido mucha la gente que se alegró y aplaudió la llegada de este hombre por segunda vez a la presidencia de Estados Unidos, porque tenía, si no la certeza, la esperanza de que él se encargue de solucionar ciertos problemas que no son problemas directos de Estados Unidos y que son problemas más bien nuestros. Entonces, esta gente se ha quedado esperando una invasión seguramente a Venezuela para que González Urrutia llegue al poder y esto no ha sucedido. Así que eso que tú has dicho, tenemos que derribar nuestro muro de Berlín. Yo lo pongo en el contexto de que por mi parte estoy percibiendo en la administración Trump un ensimismamiento estadounidense que a mí me preocupa enormemente por la siguiente razón. Esto que hemos llamado mundo occidental, Mateo, no tiene líder. No hay un líder del mundo occidental. Estados Unidos ha sido un líder. A veces lo ha hecho bien, a veces lo ha hecho mal, por supuesto. Pero resulta que ya no hay eso. De Europa mejor no hablaremos en esta tertulia, podríamos hablar en otro momento. Pero las señales que está mandando la administración Trump giran en torno a lo que Donald Trump ha dicho y ha repetido: vamos a hacer grande otra vez a América. Y cuando dice América está diciendo a Estados Unidos de Norteamérica. ¿Tú percibes este ensimismamiento o no? Eh, el ensimismamiento en realidad, Gisela, es tradicional al ADN de Estados Unidos en cuanto a su política exterior. El periodo a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora es, digamos, el periodo de excepción a la idea que tenía la política exterior desde su fundación. Los colonos habían escapado de Europa, huyendo de la guerra, huyendo de la crisis, huyendo de la instabilidad, con la idea de fundar un país, un estado que contemple primero los valores cristianos, porque eran colonos que tenían esa visión del mundo, y por otro el de ser el faro sin intervenir, digamos, en los asuntos de los países que les rodeaban y de su marco de influencia, ¿no? Ese versículo de la ciudad en la colina había sido una idea que habían interiorizado los colonos y por lo tanto también los fundadores de Estados Unidos en su idea de política exterior que habían asumido siempre. A partir de la administración Obama, esta política de retraimiento se recupera y se agudiza los años posteriores y obviamente con Donald Trump, ¿no? Entonces, la idea que tiene Estados Unidos respecto digamos, de la situación global a día de hoy, a día de hoy digo porque hay elementos que vamos a poner sobre la mesa, tiene que ver también con la crisis existencial que vive, por un lado, el propio país, Estados Unidos, digamos, el líder de este orden global junto con Europa, y por otro lado, de la situación de Occidente y por lo tanto del orden liberal respecto de las amenazas que afloran, ¿no? Que afloran al otro lado como China, Rusia, etcétera, que si quieres podemos indagar luego. El, um, la política, más bien, mejor dicho, los casos que experimenta Estados Unidos con el desastre de Afganistán, con el desastre de Irak, con el desastre de Siria
Y también a nivel interno, con el escándalo del asalto al Capitolio, son síntomas de desgaste y de análisis a la hora de decir qué está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, por un lado, hay una masa social, digamos, podríamos decir, que está viviendo una parte importante de la población estadounidense que vive los efectos no deseados de la globalización, ¿no? La crisis económica, la pérdida de competitividad, la incertidumbre y la frustración a nivel sobre todo económico y en términos de comerciales. Por lo tanto, este discurso que acabo de, digamos, de comentar, discurso, ideas, mensajes, se ha posicionado de forma favorable a la idea que va a asumir y que ha asumido ya Estados Unidos respecto respecto de su situación política en general, ¿no? Para ser líder, para ejercer un liderazgo es importante saber quién se es y a dónde se quiere ir. Y tanto Estados Unidos como las potencias occidentales atraviesan ahora mismo una profunda crisis cultural y social que conlleva inevitablemente a una división interna eh, a la hora de plantear soluciones y a la hora de hacer política. Por eso es que no es que sea negativo, pero es verdad que soy escéptico, ¿no? A la solución que pueda partir de esa premisa que se da. Porque, o sea, si nos ponemos a analizar ahora mismo todo lo que estamos hablando, ¿no? Poco, que digamos, también lo estamos hablando en términos generales, porque igual podemos en otras ocasiones aterrizar una idea, ¿no? Y sobre esa idea ya analizar, hablar media hora si quieres, ¿no? De China, hablar media hora de geopolítica, hablar media hora de... si pones a pensar, si nos ponemos a pensar, ¿no? Tenemos una población hispana, latinoamericana, que no, eh, que no está 100% convencida de la democracia, ¿vale? Por lo que sea. Podemos hablar de crisis económica, de incertidumbre, de desigualdad. O sea, la desigualdad es un tema que venimos hablando desde que yo estudio la carrera, Mm. que no se ha resuelto para nada y que sigue siendo un desafío. Entonces, vale, tenemos el tema de la crisis. Y Mm, añadiré una cosita ahí sí, a ese cosido que estás pintando sí, también. El desprestigio del sistema político y el repudio a los políticos y a la política claro, que ha claro. surgido naturalmente, pero ha sido muy bien alimentado por los enemigos de la democracia. Correcto, correcto. Es así. Entonces, tenemos por un lado esta crisis de la política y de la democracia, partido desde la percepción de los ciudadanos. Tenemos el esfuerzo eh, casi que enraizado que ha tenido Estados Unidos y Europa de renunciar al liderazgo del orden liberal. Por lo tanto, hablamos de una crisis del orden liberal y del liderazgo del orden liberal. Y por otro lado, como tercer pilar, yo pondría sobre la mesa el papel que están jugando China y las potencias antioccidentales. O sea, el mensaje del crecimiento autoritario que ha promovido China es muy interesante a la hora de evaluar la percepción que tiene la gente respecto de, oye, yo estoy en España, te voy a poner, pero en este caso que voy a poner, que es similar y se puede extrapolar a cualquier país de la región. O sea, esto es así. Eh, el 40% de los ciudadanos menores de 35 años en España están dispuestos a sacrificar una parte de su libertad por seguridad. Entonces, ese es otro dato que nos está diciendo algo. O sea, aquí en España eh, hay dos verdades absolutas como que tú y yo a día de hoy estamos vivos y que un día dejaremos de estar. Que es que los jóvenes menores de 35 años son conscientes que no van a tener una pensión de jubilación, ya lo han asumido, y que es muy probable que nunca tengan un piso, una propiedad a su nombre. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
de un tejido de frustraciones. ¿Qué le dices a esta gente? Oye, ¿qué hacemos con la democracia? Entonces, esta idea del crecimiento autoritario cobra especial relevancia en un contexto donde la democracia está en retroceso. Y termino con esto, con esta idea. En este orden global que estamos comentando, eh, ¿por qué China, esto es ya irreversible? China tiene un Otra arraigo. vez te has perdido, otra vez no te veo. Es el cable, cuenta que es el cablecito este de la cámara. Este, arraigo que tiene ya en términos económicos, comerciales, en la región es irreversible ya. O sea, China ha jugado una estrategia no de intervencionismo, no de asimilación bélica del conflicto, como Rusia, por ejemplo, que sigue teniendo esa idea estratégica global del enfrentamiento de la Guerra Fría, ¿no? Mm, China optó por otro camino que es la estrategia de generación de dependencias y de mm, asumir la cesión de espacios en aquellos sitios donde los socios tradicionales de estos países habían decidido renunciar o se habían aislado, como Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, hay ahí está. espacios vacíos en los que se ha introducido China. Y hay un concepto que es muy interesante que igual se puede hablar en otra ocasión, que es el de capital corrosivo, que la primera vez que lo leí fue en un estudio, en un ensayo de Henry Oporto, muy interesante. Eh, Ujú. el capital corrosivo, que es la idea de este autor, o es la idea, digamos, alrededor de esta idea, perdón, de este concepto, que es que China no es un socio económico, comercial, que comparta los valores que al principio comentábamos, sino que más bien los corroe porque esta generación de dependencias hace que los países en donde interviene esta potencia asiática asuman no sus principios ni su idea del mundo, pero sí las condiciones que te imponen, ¿no? Entonces, si China decide el día de mañana que los contratos tengan que tener esta cláusula por una eh, responsabilidad o por digamos, por una especie de resarcimiento de los países, estos países van a tener que asumir lo que diga China en términos económicos y comerciales, por lo tanto dependemos de China. Nuestras Pero economías. fíjate tú, querido Mateo, hoy día Potosí, Mm, valeroso pueblo de Potosí, del cual yo soy parte, aunque hace mucho no vivo allá, y yo también. está, tú Entonces, también, por supuesto, está otra vez en pie de lucha y esta vez es por el asunto del litio con relación a los contratos que esta gente que se siente dueña de Bolivia, que son los masistas, han firmado con Rusia y con China. Y a propósito de eso, ayer circulaba en las redes sociales una denuncia terrible. Llega a tanto esto que tú dices, que los contratos que firma la gente con los chinos son en chino. O sea, la gente no sabe lo que está firmando y sufre un maltrato que no se le aguantaría a un boliviano, a un argentino o a un brasilero, no importa. Pero los chinos llegan y podríamos decir sientan soberanía, generan un enclave donde ellos hacen lo que mejor les parece. Pero tú lo has dicho y vuelvo al punto este. Es cierto que Estados Unidos tiene una historia que condiciona su comportamiento como en todos los casos. Pero cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y queda claro que la gran potencia occidental es Estados Unidos, sus líderes toman conciencia de esto y reitero, para bien y para mal, con cosas muy interesantes y otras no tanto, juegan cartas en la configuración del mundo. A veces meten las narices físicamente con violencia, a veces no, pero están presentes. Decir la embajada de Estados Unidos era hablar de un poder dentro de cualquier país, ¿no? De los nuestros.
Y sin embargo, ahora se le ve al señor Donald Trump personificando, porque no es él, personificando un viraje que para mí es absolutamente evidente, que dice vamos a hacer América grande y eso implica saber con quién hacer muy buenos negocios, poner en su lugar ciertas fichas, lo está haciendo, golpea la mesa, desordena el tablero, pero creo que nosotros, y cuando digo nosotros hablo especialmente de Sudamérica, hemos pasado a ser intrascendentes, salvo por el asunto del crimen transnacional organizado. Y por lo tanto, lo que tú has dicho, querido Mateo, tenemos que hacernos cargo de derribar esos muros de Berlín que nos alejan de la democracia. Tiene una crucial importancia y tiene un sentido muy claro. Es decir, tenemos que ser capaces de no solo pensar y preparar, sino ejecutar unas estrategias que pasen de la mera resistencia a la iniciativa eficaz, no sé cómo, para lograr ese objetivo que es tirar abajo esos muros. Y en esa línea, tú has hablado de los jóvenes. Yo creo que hay unas tareas pendientes. Yo soy profesora en la universidad y me río un poco, por eso empezaba diciendo yo soy la abuela aquí, porque esa es la verdad. Hasta hace un tiempo yo a mis alumnos les decía, ustedes podrían ser mis hijos, ahora podrían ser fácilmente mis nietos, ¿no es cierto? Y yo veo con mucha preocupación algo que es terrible y que es el terrible grado de desinformación que campea en este mundo de la información, con los medios tecnológicos en una avanzada imparable que ponen en dispositivos muy pequeños al alcance de la mano toda la información que usted quiera y sin embargo una juventud que no sabe literalmente dónde está parada. Humberto Bacaflor, el periodista tupiceño, Sí. el otro día decía en uno de sus programitas en YouTube que hay un dato acerca de que en Bolivia el promedio de edad del elector es 25 años. Entonces es una población bastante joven, pero al mismo tiempo que se ha hecho un estudio acerca de la cantidad de horas que estos jóvenes pasan, deben ser los adolescentes, supongo los jóvenes más jóvenes, en TikTok. Y ese número es terrible porque llega a 7 horas. Y tú debes tener TikTok, yo también tengo. Un tiempo estuve con eso haciendo unos cortitos que tenían relativo éxito, después ya me aburrí, esa es la verdad. Pero ¿qué es el TikTok? Pasa, 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 pasa. La clave Sí. del TikTok es la brevedad de lo que te muestra. Y si tú has visto en 7 horas 7.000 mensajitos y contenidos. Cuando te vayas a dormir, además si es que puedes dormir con semejante bombardeo de la pantallita en el cerebro, no te vas a acordar, sino probablemente del chiste más picante o de la noticia más truculenta. Y yo digo, ya con este terrible aire de vejez que me acompaña, si no sería una tarea muy importante dentro de esa estrategia encaminada a derribar estos muros de Berlín. Un registro de la memoria, querido Mateo. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto se ha escrito, cuánto se ha sistematizado de lo acontecido el 2019 en Bolivia? Muy poco, ¿no? Hay algo, pero es realmente muy poco. Un registro a través del cual se testimonie
cómo es de verdad la democracia y cuál es la necesidad de contar con ella independientemente de sus réditos materiales. ¿Qué quiere decir para un ciudadano vivir en democracia que no vivir en democracia? ¿Cómo actúas políticamente en democracia? De verdad. Y bueno, ¿tú crees que esto es importante hacerlo? Es muy importante el concepto que tú has dicho, ¿no? O la idea. La propuesta de registro histórico. Registro histórico. Y si nos vamos más atrás, Gisela, ¿qué ha pasado antes de 2006? ¿No? Antes de 2006, que es el hito, que es un punto de inflexión a lo que ahora estamos viviendo. ¿Qué significó ese periodo 2000-2005? ¿Qué pasó realmente? O sea, ¿de dónde viene Evo? ¿De dónde nace esta eh, actitud, posición social frente a este nuevo fenómeno, ¿no? ¿Qué tareas no se han cumplido en ese ideario a partir de la reconquista de la democracia a principios de los 80 en Bolivia? Esta propuesta se puede extrapolar al orden global también, ¿no? ¿Cuáles han sido las Sí. ciudades pendientes a partir del 92? No. Yo no sé si tú eres muy amigo del YouTube. Yo soy bastante amiga del YouTube. A Sí, veces me claro. aburro, pero encuentro un montón de cosas importantes, ¿no? Es un recurso fundamental. Te voy a contar lo que he encontrado gracias a uno de mis hijos, que es muy acucioso y es una persona que relaciona las noticias, los datos, eso es fundamental, ¿no? Y él me dice, te va a gustar ver esto y me manda un enlace a un programita en el que un youtuber, no muy bien informado, el joven este, pero recuerda una reunión en El Salvador el año 2012. Y es una reunión en una mesa cuadrada que está presidida por el señor José Miguel Insulza, en su condición de secretario general de la OEA. Sí, sí. Sobre él también habría que hacer un registro de la memoria para ver qué cositas hizo. Ya. A su lado está un obispo que creo que no habla, muy joven, muy simpático, sonríe, aplaude. Están sentados con los jefes de todas las pandillas y están escuchando un pliego petitorio de estas pandillas salvadoreñas que lee uno de estos hombres con mucha dificultad. Yo estoy segura de que alguien de la institucionalidad internacional redactó el papelito ese, en el cual, pliego petitorio en el cual están pidiendo el oro y el moro, modificación de las leyes, el perdón de esto, el beneficio de aquello y no sé qué y no sé cuál. Y claro, inmediatamente yo he pensado en la negociación que nada más y nada menos al auspicio del castrismo se hizo para la pacificación de Colombia. Entonces, a mí me parece que esa pregunta que tú estás haciendo sobre qué pasó realmente en Bolivia, si la buscamos, va a encontrar detalles que son muy bolivianos, pero que se inscriben dentro de una gran estrategia que probablemente arranca hace mucho, mucho tiempo y que tiene que ver con la utilidad que le presta al totalitarismo el crimen. Entonces yo creo que por ahí podríamos hallar algunas pistas, pero habría que hacer el levantamiento de los datos y juntarse para hacer una interpretación de ellos colectivamente. Bueno, Yo cojo el guante, Gisela, y digo, vale, tenemos la idea planteada, la propuesta de registro histórico, pero haría falta también, digamos, pensar de forma estratégica.
¿no? No solamente quién se encarga de hacer ese registro histórico, sino de cómo se lo plantea de cara también a la galería, ¿no? Em, a Sí, ver, yo como resumen, ¿no? Estamos en un momento donde están naciendo formas de organización alternativas a la democracia que son eficaces y que se están convirtiendo en polo de atracción. Eso es un hecho concreto en todo Occidente, incluida por supuesto Bolivia y la región hispanoamericana. Eh, Víctor Orbán, el presidente de Hungría, decía hace un tiempo, no me acuerdo en el contexto de qué, pero decía, hay otro tipo de respuesta a la democracia liberal, ¿no? Entonces, si cogemos el fenómeno, registro histórico, la parte más práctica o pragmática sería que realmente seamos conscientes de que es necesario hacer un esfuerzo intelectual por buscar soluciones a este enfrentamiento que estamos viviendo y que estamos, de lo cual somos testigos. Y por un lado ahí tiene que actuar la élite, la clase política de nuestros países, la academia y la sociedad y el tercer sector. Y se tienen que buscar espacios de diálogo permanente entre estos tres actores, sociedad, digamos, pensamiento y política. Y ahí, obviamente, en esta, digamos, élite política barra económica, tienen que también introducirse actores como las empresas, actores también, digamos, supranacionales, donde seamos capaces de encontrar vías de acceso a estas soluciones. Yo creo que mira, esa podría ser, después de todo lo que estamos hablando, una forma de buscar soluciones para resolver este mundo. y porque quedarse en la mera contemplación del desastre es poco productivo y estoy de acuerdo contigo. Añadiría una cosa para no tener pretextos y no hacerlo. Yo creo mucho en las figuras como Juan el Bautista, es Muy bien. decir, estos, estas voces solitarias en el desierto que tienen la posibilidad de dejar de ser solitarias porque tenemos a disposición esto que nos permite a ti y a mí hoy día estar compartiendo y con la gente luego lo que pensamos, me refiero a los recursos tecnológicos, Sí. y buscar a esos Juanes Bautistas. Tú has mencionado clase política, yo te voy a decir una cosa sobre lo que veo en Bolivia. Los que se dicen políticos dependen de sus gurúes del marketing político, es decir, dependen de unos que son nada para abrir la boca. La conflictividad social está yendo por un lado y sabemos, ¿no? Los que entendemos que es política, que ahí hay que estar presentes. Y estos que pretenden llegar al poder ni se refieren a la conflictividad social y están haciendo campaña, no sé campaña de qué tipo. La crisis de la democracia incluso ha divorciado elecciones de política. No, de eso no hay que opinar, ¿no? ¿Cómo que de eso no hay que opinar? Es lo que está molestándole a la gente. Entonces hay una cosa. La academia, querido mío, la academia, tú no sé si en España lo sientes, pero yo lo siento aquí con todas las limitaciones, además que implica el hecho de que Bolivia no solo esté en un momento muy difícil desde el punto de vista económico, sino que no hemos acabado nunca de sacudirnos de aquello de que como somos pequeños, no somos muy ricos, aquí todo vale, cualquier cosa vale, ¿no? Entonces, hasta la caricatura la presentamos como la gran maravilla. Hay que darle una sacudida a la academia y no sé cuál puede ser la sacudida, pero sí dentro de ella puede haber otros Juanes Bautistas que estén dispuestos a hacer y a ver a quién le entusiasmamos con esa idea, pero creo que habría que hacerlo. Ya en el cierre, mira, ya en el ¿Mm? cierre, me gustaría que nos comentes cómo estás viendo
España y Europa en este momento y en este contexto, considerando la debacle de la democracia y la falta de liderazgo del Occidente? Es un esfuerzo propio y muy fuerte para perder la batalla, ¿no? En la batalla no solo de las ideas, sino la batalla de la defensa de, digamos, un legado, ¿no? Hay algún autor que quizás es un poquito más radical que dice algo así como que Europa está condenada a ser un gran museo, ¿no? Yo, la verdad, soy, quizás por la edad y lo que implica ello, quizás un grado de candor, quiero ser optimista, pero también soy realista, ¿no? Entonces, creo que la gente en Europa, como también en cierta medida en la región, está cada vez más cansada con ya no solamente el discurso woke o lo que podamos definir como esa batalla de las ideas, sino también con fenómenos que han condicionado su percepción de lo que hablamos al principio de la democracia, ¿no? Y la seguridad. Por ejemplo, temas de inmigración, temas vinculados a la crisis económica, a la falta de empleabilidad, o sea, la falta de empleo y por lo tanto a la crisis económica, que supone un paradigma a la hora de enfrentarnos a estos nuevos autócratas que te venden esta nueva democracia, ¿no? La democracia real, la democracia verdadera, la democracia del pueblo, ¿no? Como Hungría o como Bukele en la región, ¿no? Entonces, al final, el caso concreto de España, yo no sé cuál es la medida en la que algunos analistas o algunos estudios determinan cuáles son las mejores democracias del mundo, las democracias más sólidas, pero España, la democracia española, en el último barómetro, ha bajado 15 posiciones respecto del año pasado, ¿no? Entonces, ¿por qué ha bajado? ¿Por qué ha bajado digamos, el reconocimiento de la democracia española? Un lado, la percepción de la gente hace mucho, esto que comentamos, y por otro lado, el tejido institucional, ¿no? Yo creo que el problema de España no es tanto ya el populismo de Podemos, que también es un problema, sino el nacionalismo. El nacionalismo español es un problema. Más que el populismo, Gisela, uno de los peores y más rancios enemigos de la democracia es el nacionalismo, porque ya de por sí tiene un contenido populista, ¿no? El populismo ha quedado hoy en desprestigio. O sea, ¿quién es Pablo Iglesias en España? Pablo Iglesias es un pobrecito político venido a menos. Yolanda Díaz en una debacle de reputación tremenda. Pero Sánchez es populista. Sí, no, no sé. Pero lo que sí es un análisis objetivo es que sí Pedro Sánchez está dispuesto a sacrificar todo para estar en el poder, ofreciendo lo que sea a los nacionalistas, ¿no? Y lo ha demostrado, ¿no? Y lo haremos. Entonces, claro, yo me acuerdo cuando estudiaba en la carrera, me acuerdo si era teoría del Estado o teoría del derecho, eh, estudiábamos la transición política de Chile y de España como, digamos, ejemplos paradigmáticos, ¿no? Casos ejemplares de transiciones de autoritarismos a democracias. Y si nos podemos analizar el contexto histórico, decimos qué ha tenido que pasar en España para llegar a este punto, ¿no? Donde el gobierno es capaz de intervenir el sistema judicial, de perseguir a líderes de la oposición y de sacrificar todo por el poder, vendiendo, ofreciendo presupuestos generales, leyes de amnistía, indultos a los nacionalistas. Por lo tanto, obviamente, desde el punto de vista histórico, España vive una crisis de su democracia, por supuesto.
Tremendo. Bueno, a ver, vamos a decir que en este año que nosotros recordamos el bicentenario de la independencia, como Roberto Lacerna sugirió en un breve mensaje en X, parecería que ha llegado el momento de hacer una evaluación de lo que eso le ha significado a Bolivia y yo diría de lo que le significó también a España. A mí me parece que han habido unos golpes morales muy fuertes sobre España. Otro hubiera sido el cantar si la España europea y la España americana no hubieran roto Mm. relaciones como se lo hizo en aquel pasado. Y creo que tiene que ver también con lo que está sucediendo en España, pero en el contexto de lo que venimos diciendo, este debilitamiento de la democracia como un camino definido y sostenido desde hace bastante tiempo. Vamos a finalizar, querido Mateo. Estela, perdón, Sí. perdón. Tal vez nuestra próxima tertulia podría ser esa frase que se viene repitiendo últimamente, la frase de España es la Venezuela de Europa, viendo el tema de cómo va la institucionalidad, la injerencia de la política en la administración de la justicia y también el derecho a la propiedad, algo que viene sonando mucho en España con el tema de la problemática que tienen con los ocupas, la Mm. problemática que tienen los empresarios y los microempresarios con el asedio en los impuestos, la poca inversión. Tal vez podría esa ser nuestra próxima tertulia con Mateo. Ah, está muy interesante. No sé si a Mateo le provoca. Sí, sí, por supuesto, es un tema interesante, Muy pero bien. España, Venezuela, la Venezuela de Europa sería Pedro Sánchez el Maduro de Europa, creo yo. Claro que sí, claro que sí. Muy, muy buen apunte, querida Adriana. Genial lo que estás diciendo. Y bueno, para ponernos en el plano más realista que tú has mencionado, que es lo que te gusta, querido Mateo, vamos a recordar ahora a alguien que creo que tú has tenido la fortuna de conocer en persona y yo solo a través de YouTube y de sus escritos, que es Antonio Escotado. En una entrevista, alguien le pregunta y le dice, ¿cómo ves el futuro? ¿Lo ves Ujú. con democracia o lo ves con dictadura? Y en ese estilo del hombre responde y dice, no, con los dos, porque ese péndulo va a seguir hacia adelante. Avanzará un poco la democracia, avanzarán las dictaduras, pero no es responsable pensar que la una desplace a la otra. Así que en ese péndulo estamos y vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer y creo que podemos sentirnos felices, además de compartir el interés y el deseo de hacerlo juntos. Muchas Sí. gracias por tu tiempo, querido Mateo, Adriana, por tu auspicio y por tu acertada alocución. Nos vemos la próxima vez, seguramente para hablar de ese tópico sugerido y de otros también. Muchas Muy gracias, Gisela, Adriana, por la invitación. Encantado. fuerte abrazo y ya nos encontramos otra vez, ¿sí? Fenomenal, querida, a vuestra disposición.